Buenas tardes y bienvenidos a la segunda mitad del Conversado Nuestro de cada día. Soy Luigi José y si nos ves ahora por YouTube, dale like al contenido, comparte este video y por favor suscríbete a nuestro canal y si te fuera posible, activa la campanita para que te enteres a través de las notificaciones de cada vez que subimos un nuevo contenido. Así nos ayudas a crecer. Hoy en el Conversado Nuestro de cada día recibimos con alegría a un maestro muy especial en nuestra vida académica. El profesor Felipe Carvajal nos acompaña no solo como experto en temas electorales, sino como guía que marcó nuestra existencia y nuestra formación. Es un privilegio tenerlo en este espacio, doctor Felipe Carvajal. Sí, buenas tardes, Luigi José Fernández. Gracias por permitirme el honor de compartir con tu audiencia y socializar, incluso desde la posición de Paulo Freire, que la asumo desde que estamos en el servicio público, ya que nuestro compromiso, y desde el ámbito ya electoral, y haciendo coherencia con ese pensamiento de ese educador por antonomasia latinoamericano, Paulo Freire, el educador brasileño, nuestro compromiso será siempre no cambiar el mundo, sino cambiar a los actores que deben cambiar el mundo, en este caso la ciudadanía y los partidos políticos. Para comenzar esta entrevista, doctor, ¿quién es Felipe Carvajal? ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó académicamente? ¿Cómo ha llegado hasta este punto? Sí, nada, Felipe Carvajal procede o es expresión de la movilidad social académica de esta sociedad que tiene sus espacios de movilidad, independientemente de que estén un poco, no sea tan fácil. Pero venimos del sur profundo, hijo de maestro y hijo de un servidor público militar que luego pasó a la administración, digamos, de los impuestos. Y desde esa perspectiva, entonces, terminado el bachillerato en San Juan de la Maguana, nuestra tierra natal, nos trasladamos a Santo Domingo, donde desde jóvenes teníamos ciertas inquietudes sociales y eso nos perfiló para asumir la carrera de Ciencias Políticas, mención Estudios Económicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego completada con una maestría en Estudios Electorales con la Universidad Alcalá de Henares y posteriormente con una maestría en Alta Gerencia en Partidos Políticos con la Universidad de Granada. Entonces, a partir de ahí, hemos asumido una serie también de compromisos académicos y formativos, desde diplomado, participación como observador electoral, en la docencia, desde las asignaturas de grado, asignaturas de posgrado, maestría, asesor de tesis y jurado de tesis. Actualmente somos el primer rector del Instituto Especializado de Formación Electoral y del Estado Civil, órgano académico de la Junta Central Electoral, y en el aspiracional de que esto se convierta, este espacio académico de reflexión, se convierte en lo que es el alma mater de la democracia dominicana. Decir a nuestros oyentes que existe una relación cordial y de hermanos, además de que el doctor es rector del Instituto de Formación Electoral de la Junta Central, pero además responsable de la maestría en Administración y Estudios Electorales que juntamente con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra concluimos hace apenas, casi un año, doctor, que terminamos en la maestría. Antes que todo, pues permítame decirle que para mí es un doble orgullo tener que entrevistarlo como periodista, pero también es un gran compromiso como exalumno. ¿Qué significado tiene para usted ver a sus antiguos estudiantes, como es mi caso, compartiendo ahora en estos espacios de reflexión pública? Bueno, para mí es un alto significado, me impacta sobremanera por el hecho de que uno teóricamente está comprometido, como decía Peter Senge, un gurú de la administración pública, de que sus entregables a la sociedad uno lo pueda ver actuando de manera asertiva, de manera propositiva, elevando el discurso, haciendo argumentaciones y propuestas que pudieran entonces avanzar, estar ensanchando la apertura y la consolidación del sistema democrático y
de todo lo que es el diálogo, de todo lo que es la reflexión de altura, con argumentaciones y con competencias que le permitan, como el caso suyo ahora, que lo vemos accionando desde la comunicación, elevar estos espacios, dándole un contenido que entiendo que es favorable para la consolidación ciudadana y para la misma consolidación societaria y democrática, que es el aspiracional que todos en conjunto debemos tener. Usted ha sido profesor académico y hoy rector del IESPEC. ¿Cómo ha evolucionado Felipe Carvajal de aquel docente exigente de la maestría a la figura institucional que hoy lidera un instituto especializado? Sí, bueno, los roles que uno asume, lo asume en función primero de la vocación, segundo del compromiso, porque para nosotros ha sido un gran honor saber interpretar la visión académico-estratégica del Pleno de la Junta Central Electoral y de su presidente, el doctor Román Andrés Jaques Liranz, que ha sido un impulsor, que ha inspirado una serie de iniciativas y que esas iniciativas se vean consolidadas, se vean concretadas con el Instituto Especializado de Formación Política Electoral y del Estado Civil, que en la resolución 15/2023 del 2023, por cierto, esa del 21 de abril de 2023, eleva lo que fuera la Escuela Nacional de Formación Electoral, que cerró su ciclo, que ya había tenido incluso un periodo aletargado, y esa visión, lo repito, del Pleno, encabezado por el magistrado presidente Román Andrés Jaques Liranz, un doctrinario del sistema electoral dominicano, que ha sido exitoso desde el área de la administración de justicia electoral. Ahora pasó desde el noviembre del 20, a lo que es la Junta Central Electoral, y desde ahí comenzó esa idea de poder elevar lo que fue la escuela de esos 5 lustros de experiencia en un instituto especializado superior que, al haberlo logrado, pues, a partir de esa resolución ya citada del CONECYT, del 21 de abril del 23, la 15/2023, establece un hito, y que por primera vez un órgano electoral de Hispanoamérica tiene un instituto especializado con la capacidad de otorgar titulación propia en el ámbito que le confiere la Constitución a la Junta Central Electoral, que es el ámbito, según el artículo 212 de la Constitución, de la administración electoral y del resguardo del registro civil, que es sinónimo en estos tiempos de soberanía. En las aulas de la maestría, yo recuerdo, usted insistía mucho en la rigurosidad académica. ¿Sigue aplicando ese mismo rigor en la gestión del IESPEC? Correctísimo. Nosotros nos debemos a toda la normativa de la ley 3901 que rige el MESID, y ahí hay una serie de estándares y exigencias que el instituto debe cumplir a pie juntilla como forma de darle seguimiento y poder entonces desde el marco de la legalidad cumplir con su misión, con su visión y con los objetivos estratégicos que tenemos como instituto. Pero antes de llegar ahí, les decía que la visión académica que se impulsó, porque es fácil decirlo, es rápido decirlo, llegamos a IESPEC, primer instituto especializado que tiene un órgano electoral a nivel regional hispanoamericano, incluso a nivel planetario. Eso es una innovación, es una real innovación. Claro, es un hito que hemos alcanzado como país, una marca país en términos académicos, la posibilidad de otorgar títulos propios. Y en ese sentido, entonces, lograr ese hito viene a partir de un recorrido estratégico que hicimos. Cuando llegamos en el 2020 a la Junta Central Electoral y nos dieron el Pleno, nos confirió el honor de gestionar este tránsito. Nosotros lo hicimos a partir de un programa de relanzamiento de lo que fue la antigua Escuela de Formación Electoral, para luego paso a paso convertirlo en lo que es nuestro instituto. Y para lograr eso, lo primero fue que se hizo un acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares para que por primera vez un instituto que aspiraba a ser reconocido por el MESI y el CONECYT, por primera vez todo el staff del instituto, el staff técnico administrativo, participa de una maestría en alta gestión universitaria. Es decir, nosotros tenemos el capital social académico cualificado en los últimos estándares de gestión universitaria, con título otorgado por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Y ahí entonces comenzó el primer paso. 34 directivos participamos en esa formación, y a partir de ahí estaban
creándose las primeras condiciones para nosotros concretizar ese paso hacia conseguir ese gran logro, ese gran hito que es el instituto. Inmediatamente se crea una comisión de transición a cargo de uno de los magistrados suplentes de ese entonces, el doctor Freddy Ángel Castro, a quien agradecemos su interés y su compromiso para este logro. Y sobre todo también a cómo el MESID acogió dicha propuesta, porque era una propuesta genuina. Solamente nosotros tenemos en el ámbito en que nos otorga la Constitución, que es el ámbito electoral y de registro civil, la posibilidad de poder estar dando formación. Entonces, a partir de ahí, impulsamos 3 ejes. Un eje de sensibilización, un eje de capacitación y un eje de publicaciones. En el eje de sensibilización, inmediatamente en el 2021, recorrimos el país, 157 municipios, donde el Pleno y los directivos de la Junta Central Electoral explicaron a cada una de esas comunidades, a cada uno de esos municipios, a sus fuerzas vivas, a la sociedad civil, a los partidos políticos, a todos los actores societales de esos municipios. Le explicábamos cuál era el rol de la Junta Central Electoral como administrador electoral y como administrador del registro civil. Luego que logramos esa sensibilización a nivel nacional y a nivel internacional, porque recuérdense que la Junta, nosotros tenemos voto en el exterior y tenemos 21 oficinas de voto en el exterior, en el extranjero. Entonces también llegamos a la diáspora, ya sí a través de lo que nos permitía la tecnología, que era la parte de la virtualidad. Agotado ese tema, esa primera fase, ese primer eje, inmediatamente nos abocamos al eje de capacitación. Y en ese eje de capacitación, inmediatamente asumimos un diplomado con la cooperación española, con la Agencia de Cooperación Española, donde revisamos con 528 candidatas de partidos políticos, mujeres candidatas, y le digo mujeres porque la Junta Central Electoral en su plan estratégico 2020-2024 asumió que la temática de género es un eje transversal a todas sus actividades. Entonces comenzamos con ese primer diplomado para revisar aquellos obstáculos, aquellas experiencias y las oportunidades de mejora que habían encontrado esas candidatas a nivel territorial, y a partir de ahí construir una nueva estrategia a nivel interno e impulsarla para que exigieran dentro de esa sombrilla de la democracia interna, porque está constitucionalizada desde la Constitución del 2010, desde esa sombrilla de democracia interna ya pudieran impulsar y asegurar una mejor participación libre de violencia interna contra incluso manifestaciones de violencia como el financiamiento, que también a veces las cúpulas de los partidos políticos hacen un determinado sesgo respecto a esa cultura que debe ir ya cediendo hacia una cultura de mayor paridad. Y a partir de ahí, entonces, esos requisitos incluían que en todo, primero ese diplomado solo mujeres, con un componente de nueva masculinidad para algunos hombres que también participaron en el diplomado, porque también tenemos que acompañar a los hombres para que puedan asumir estos nuevos paradigmas, para poder en nosotros incorporarles herramientas, conocimientos, actitudes, y que puedan entonces estos convertirse en nuevas competencias para que podamos construir ambos sujetos, de tanto las mujeres como los hombres, esta nueva sociedad. Una vez agotado esa etapa, nosotros inmediatamente, la Junta Central Electoral comenzó con un diplomado especializado en administración electoral para las 157 juntas electorales y las 21 oficinas en el exterior, que eso impactó a 1.363 funcionarios de juntas electorales. Pero además, concomitantemente y siguiendo el calendario electoral, la Junta Central Electoral preparó un diplomado por primera vez en administración electoral dirigido a 94 fiscales electorales para prepararlo en administración electoral y procedimiento penal electoral, porque se sabe esta nueva figura del fiscal electoral, una figura que se incorporó la nueva ley electoral, y hacía necesario que los abogados que vienen de esa formación lineal general y que no necesariamente y que están en la administración de justicia, no necesariamente conocen digamos la parte procesal electoral. Y entonces la Junta se asumió que esos fiscales electorales, esos 178 fiscales electorales, se pudieran entonces estar involucrando en ese tipo de capacitación. Y lo logramos. Y eso permitió que por primera vez
la parte de capacitación electoral, por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, desde 1923, en un informe de observación electoral de la OEA. Ese informe de observación electoral estableció en 2 ítems que la Junta Central Electoral había dado un paso gigante en términos de haber capacitado a cada uno de los miembros de las juntas electorales en administración electoral y a los fiscales electorales en administración electoral y penal electoral y procedimiento electoral. Y eso entonces se concretó y eso se viabilizó que las elecciones, como indicador, porque el dato mata el relato, las elecciones últimas que pasaron, esas elecciones últimas, porque no solamente es una intención, el aspiracional, misional, no, es que le decíamos al principio que la capacitación, lo que en esa, digamos, esa visión de Paulo Freire, el brasileño por antonomasia, digamos, teórico de la didáctica, establecía que el compromiso es cambiar a quienes van a cambiar, a quienes van a hacer el cambio, no cambiar por cambiar. Entonces, ese es el compromiso académico. Y desde la academia, el IESPE asumió ese compromiso. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros, en esos ejes, por ejemplo, en el eje de capacitación, nosotros armamos 7 grupos de maestría, de las cuales usted, quien estoy hablando hoy, para mí es un honor verlo ahí ya como un egresado que maneja la parte doctrinal, conceptual, de todo lo que son los procesos electorales, sus implicaciones o sus vinculaciones con lo que es la comunicación. Y siguiendo en ese hilo conductor de nosotros poder conectar con todos los elementos que pueden coexistir con la administración electoral y los actores electorales, la Junta Central Electoral, también con la UNESCO, participó de un diplomado especializado a periodistas a nivel nacional, donde participaron unos 178 periodistas, y ahí también, porque muchas veces, cuando desde las provincias fundamentalmente, y a veces se da acá a nivel central, cuando se quiere dar una noticia, muchas veces no conocemos la parte teórico-conceptual, legal, de la normativa legal, que sustenta el accionar de la administración electoral, y a veces podemos provocar en la redacción algunas distorsiones innecesarias. Doctor, viendo esa problemática, la Junta se abocó a ese diplomado. Antes de que usted continúe en ese tenor, ha dicho 3 cosas que yo la tenía aquí en mis notas para preguntarle. Ya que han formado periodistas, fiscales y dirigentes políticos, ¿qué cambios concretos usted ha notado y observado en estos sectores después de pasar por los programas del IESPEC? Sí, bueno, mire, antes de contestar esa pregunta, y ya como último señalamiento, en términos de la formación dirigida a los periodistas, porque la comunicación, estamos en la era de la comunicación, es un factor importantísimo. Ahora mismo, las telecomunicaciones, todo el mundo está a nivel de un clic, a nivel de un celular, y hace comunicación, interactúa en las redes. Entonces nosotros, como hay un punto focal, un punto, digamos, valga la redundancia, muy puntual que afecta estos procesos electorales en los últimos años, y son las falsas noticias, los fake news. Entonces nosotros preparamos, junto a la UNESCO, un taller a nivel nacional con periodistas dominicanos para el manejo de los fake news, y para nosotros hacer un compromiso ético de que ese tipo de práctica puede terminar afectando el sistema electoral y la democracia dominicana. Se hizo un taller acompañados con expertos internacionales y expertos nacionales de seguimiento y el manejo a lo que es el uso de la fake news y la necesidad de que los ciudadanos, los periodistas, los operadores comunicacionales puedan ir siempre a la fuente de verificación para no verse afectados por esta gran apertura democrática que son las redes digitales, pero que también implican muchos riesgos, porque siempre hay la tentación de la manipulación y de la creación de, digamos, ruidos y de distorsiones que terminan pudieran estar afectando la legitimidad de un proceso electoral y la legitimidad de salida de las autoridades que participan en un proceso y que son electas en un proceso electoral. Y le pusimos especial atención, nos hicimos acompañar de expertos de la OEA, de la Oficina Regional de UNESCO, que también nos acompañó en ese tema, y como resultado de eso vimos que si bien es cierto que siempre hay esa posibilidad de apertura, se pudo modelar algunos conatos de utilización de noticias falsas. Ya la gente tiende más a ir a la verificación, tiende más a chequear
cuál es la fuente original donde está saliendo esa noticia, y para nosotros ya eso sí es un gran avance. Además de que la propia Junta Central Electoral, desde su dirección de comunicaciones, creó un staff de crisis, de manejo de crisis comunicacional en redes sociales para darle seguimiento a este tipo de eventos y así minimizar su impacto. No anularlo, porque es muy difícil tú anular el 100% de alguien que quiera operar haciendo cualquier ruido por las redes. Pero sí estar alertar a todos los actores para que nosotros en conjunto podamos mejorar la participación de todos los ciudadanos y que puedan hacer un uso responsable y ético de esas redes sociales que están ahí para ampliar ciertamente la democracia. Reconocemos en Román Jaques un hombre íntegro, un hombre que tiene los pantalones bien puestos y que recibió una institución como la Junta Central Electoral que estaba cancaneando, como decimos en buen dominicano, con una reputación ahí media rara, pero él se ha asentado y reconocemos en él haberla puesto por el buen camino. ¿Cómo construir confianza, doctor, en un instituto que forma actores políticos de distintos partidos, garantizando neutralidad y calidad académica desde una institución que apenas está empezando a plantar cimientos de seriedad y responsabilidad? Bueno, la confianza es con lo que, como usted hablaba ahorita, primero, los criterios académicos rigurosos. Segundo, el sentido de equidad y de compromiso con los actores electorales, pero con los principales actores electorales de cualquier sistema electoral, que son los partidos políticos. Nosotros recientemente en julio entregamos un diplomado en administración electoral dirigido a dirigentes de los partidos políticos, de todas las fuerzas que están reconocidas en la Junta Central Electoral, partidos y movimientos políticos. Y el criterio fue que los partidos políticos enviaran 2 representantes, y de esos 2 representantes, la paridad. O sea, si usted va a enviarnos un dirigente político, 2 cupos, usted tiene 2 cupos, tiene que enviar un varón y una hembra, para poder entonces nosotros, o en términos feministas, una actora feminista y un actor masculino. Entonces ahí nosotros cumplimos con esa rigurosidad y con esa coherencia que ha impregnado el Pleno a través de su plan estratégico, donde estableció su pilar número 6, que la parte de género es transversal a lo que es todo el accionar de la Junta Central Electoral. De hecho, hay un despacho que maneja la doctora Dolores Fernández, en este caso, que maneja la mesa de género y la mesa de partidos políticos. Y esto ha provocado que en este espacio se discutieran muchas cosas interesantes sobre la participación de la mujer y sobre la necesidad de que, independientemente de que militen en determinadas agrupaciones políticas, en determinados proyectos políticos, hay acciones transversales que deben empujarse de manera conjunta desde la parte, desde esa perspectiva de género, para poder entonces ellas accionar y poder asegurar, digamos, el espacio y el reconocimiento de derechos fundamentales electorales que le asisten a la mujer. Y en ese sentido nosotros nos satisface ver cómo esas discusiones que se dieron allá sobre, por ejemplo, cuando se abrió la posibilidad de que para la aplicación de la cuota 60-40 de género, que se estableció en una primera instancia que fuera, que si se pudiera desde determinada dirigencia de partidos políticos, si eso se estableciera a nivel territorial, y se abrió la discusión y las mujeres impulsaron una argumentación muy válida de que la ley establecía que eso es a nivel de circunscripciones. Luego accionaron en el Tribunal Constitucional a partir de haber discutido en estos espacios de reflexión, primero académicos, sobre todo ese tipo de propuestas, y entonces llevar de forma conjunta una acción al Tribunal Constitucional, y ahí entonces se le dio ganancia de causa de que esa aplicación 60-40 indistintamente, que ahí se hizo conciencia de que era indistinto, eso entonces permitió aplanar un poco, bajar un poco esos aspectos que están en el ADN cultural del sistema político dominicano, de la supremacía del hombre en la toma de decisiones, incluso a nivel partidario, que pudiera estar afectando la democracia interna y pudiera estar opacando los niveles de participación de la mujer en las decisiones y en la
participación y la visibilización y de dirección de poderes. En un país donde mucha gente o muchas veces prima la pasión política sobre la formación técnica, ¿cómo ayuda el IESPEC a equilibrar esa balanza? Bueno, nosotros decimos que vamos a construir, usted hablaba también del factor confianza, Ajá. Y la confianza no es un decreto, no es solamente un aspiracional, no es un deseo, la confianza se construye día a día, es un constructo diario. Entonces, ese constructo de confianza se afianza solamente con el conocimiento, con la argumentación, con usted estudiar desde una perspectiva incluso de una visión comparada, qué pasa en otras latitudes, qué pasa en la región respecto a temas puntuales de los actores electorales, y a partir de ahí, y teniendo en cuenta de manera muy concreta nuestro contexto cultural político, entonces a partir de ahí accionar y poder generar la participación a nivel de equidad y equilibrio de todas las fuerzas políticas que inciden en el sistema político electoral y de todas las fuerzas ciudadanas que inciden en este sistema político electoral, y de ahí entonces el IESPEC ha estado impulsando ese tipo de proyectos, incluso apoyando iniciativas que van incluso fuera de lo que es el calendario electoral. Nosotros ya estamos prestos a iniciar un programa nacional de sensibilización. ¿Para qué? Para que los estudiantes desde la edad primaria puedan vivir lo que es el ejercicio electoral, lo que es un día de elecciones, cómo se prepara en vivo, qué boletas se utilizan, cómo se hace el escrutinio, cómo se conforma un colegio electoral, pero en vivo. Ajá. Entonces hacemos unos simulacros a nivel de escuela y lo vamos a llevar desde la primaria hasta la universidad para que los ciudadanos puedan irse sensibilizando sobre la necesidad de participar desde los consejos de cursos estudiantiles a partir de lo que es la participación democrática, porque ese juego democrático, ese ejercicio democrático, hay que afianzarlo y construirlo día a día, porque eso en definitiva precipita la construcción de confianza, y eso va creando los niveles de conciencia que hacen del ejercicio ciudadano un ejercicio guiado por valores y por principios democráticos, y donde el ciudadano entienda que tiene una institución que vela por la administración equitativa y justa de los procesos electorales a partir de la inclusión de un derecho fundamental como es el derecho a registrarse civilmente, que también la Junta maneja. Al escucharle hablar de inclusión y de equidad hace un ratito y un poquito más atrás de paridad de género como banderas de la forma de pensamiento del IESPEC, ¿cómo logra el IESPEC materializar en la práctica todo eso dentro de un salón de clases? Bueno, nosotros tenemos, primero porque el IESPEC en esa interpretación de apego al principio de legalidad, el IESPEC en el artículo 339 de la ley 2023, este artículo le da un mandato al IESPEC, en ese momento era el EFE, pero le da un mandato al IESPEC de que su esfuerzo debe estar dirigido a concientizar, socializar, a preparar, a capacitar a ciudadanos, a nuestros empleados, a nuestros servidores públicos internos de la Junta Central Electoral, y en ese sentido nosotros en el primer periodo que asumimos esta gestión académica de lo que es el IESPEC hoy, nosotros llegamos a impactar a 25,000 empleados, de los 8,500 que tiene la Junta, a 25,000 empleados en habilidades blandas, desde alfabetización digital para el uso de todos los programas y software de computadora, para eficientizar la administración electoral y los servicios del día a día del registro electoral, manejo de conflictos, servicio al cliente, manejo hasta de la depresión, primero enfocado a que el personal tenga, esas competencias blandas para poder ofrecer un servicio de calidad y memorable al público, porque cada vez que un ciudadano se presenta a una casilla de la Junta Central Electoral, ese ciudadano representa al Pleno de la Junta Central Electoral. Y si el Pleno está comprometido de dar un servicio memorable y de dar un servicio con mucha asertividad, el ciudadano se sienta satisfecho, y sobre todo que no hemos planteado como meta que la Junta
la parte registral civil vaya al ciudadano y no que el ciudadano vaya a la Junta. De ahí que ya casi todos esos procesos están digitalizados. Más de 15 millones de documentos digitalizados, acta de nacimiento, acta de defunción, de divorcio, etcétera, digitalizados de manera que usted en línea lo puede accesar en cualquiera de nuestras agencias de servicio. Y para apoyar esa gestión incluso, nosotros ofrecimos a 97 oficiales civiles y asistentes administrativos civiles una maestría en Estado y acto del Estado civil, porque para que se pueda manejar todo lo que venía impulsando la Junta Central Electoral de manera muy incoherente, quien auspició una iniciativa legal que le da a la misma Constitución esa potestad de tener iniciativa legal para la modificación de la vetusta ley de registro civil, que ya llegaba casi a los 80 años y que estaba un tanto desfasada, dada la movilidad en el tiempo. Entonces ya tenemos la nueva ley, la 423, y ya estamos haciendo los aprestos institucionales, los aprestos para que todos los ciudadanos que puedan interesarse en conocer estas nuevas intríngulis legales de la ley y de la aplicación de la ley 423 puedan accesar a ese nivel de capacitación y socialización académica desde el IESPE. Doctor, ¿qué nuevos programas o licenciaturas tienen en carpeta para fortalecer la educación política y electoral en los próximos años? Bueno, ahora mismo como Instituto Especializado Superior, que ya somos desde el 23 de abril de 2023, y que esa fecha, ese año, coincidió fundamentalmente con los 100 años de la Junta, ahora mismo terminamos un grupo de especialidad en administración electoral. El primer grupo que va a salir graduado en enero, febrero del año que viene, con títulos propios del IESPE. Especialista en administración electoral, sociedad civil, empleados de la Junta Central Electoral, algunos empleados de partidos políticos, periodistas, que van a estar ya especializados en administración electoral. Y eso eleva el nivel de comprensión, de debate, el nivel doctrinario, el nivel de conocimiento de los aspectos de legalidad. Y esto puede impactar en cada una de esas instituciones y por ende entonces el clima de respeto. Pero además, en el primer cuatrimestre de 2026 ya tenemos proyectado nuestra primera licenciatura en administración electoral. Esa primera cohorte de administración electoral se va a abrir a partir de ese cuatrimestre y ya entonces nosotros a partir de ahí entonces estaremos sobre rieles académicos para ir constantemente incorporando nuevos estudiantes en función de la demanda que pudieran estar accesando a la carrera de grado de administración electoral y pudieran ir incorporándose a las distintas entidades de la administración electoral, Tribunal Junta Central Electoral, para hacer carrera en la administración electoral que le permita un determinado ascenso, una determinada estabilidad laboral y que eso coadyuve fundamentalmente con la consolidación institucional y eleve la calidad de nuestra democracia. He visto con mucho interés, doctor, que se han venido realizando unos concursos literarios apoyados precisamente en el tema de elecciones, identidad y ese tipo de temas, auspiciados por el IESPE. ¿Qué puede decirnos de eso? Sí, bueno, uno de los ejes que nosotros impulsamos desde el relanzamiento es el eje de publicaciones y investigaciones. Y en ese eje ya tenemos 3 concursos de ensayo con jurados especializados y estos concursos, el primer concurso fue dirigido a estudiantes de nivel secundario en los aspectos del registro civil y la administración electoral. Luego, el segundo concurso, hay también para un público universitario. Y acabamos de finalizar un tercer concurso que en estos días vamos a premiar con estudiantes ya de maestría y doctorado. Próximamente se abrirá el cuarto concurso ya para empleados de la Junta Central Electoral y público en general. Entonces, esto abre una posibilidad de que nosotros, desde la investigación, que es una función transversal fundamental de toda institución universitaria, se pueda crear un acervo académico, doctrinario, teórico, que permita lograr avances y consolidar nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partido y por ende nuestro compromiso de consolidar la democracia dominicana. Rector, con el permiso del alumno que alguna vez fui, le pido un cierre de clase
porque ya tenemos el tiempo encima y ha sido bastante amena su conversación o nuestra conversación básicamente, pero el tiempo es el que manda. ¿Cómo resumiría en una frase el compromiso del IESPEC con la democracia dominicana? Y de paso, si pudiera agregar por ahí un poquitito de qué papel pudiera jugar de cara a las elecciones que se avecinan el trabajo que hasta ahora ha hecho el IESPEC. Bueno, nosotros pudiéramos conjugar esta práctica académica del IESPEC en un aspiracional a que el sistema de democracia de la República Dominicana camine sobre rieles institucionales, a que cada uno de los actores juegue su rol de manera consciente, pero armado de conocimientos, armado de argumentos, armado de doctrina, y que pueda su participación empujar en un clima democrático de pluralidad, de tolerancia, poder construir ese aspiracional democrático que es un constructo del día a día para cada sociedad, y que nosotros como sociedad democrática dominicana podamos ser un referente regional e internacional de cómo el compromiso de poder nosotros sustentar desde la academia el empuje y consolidación de nuestra democracia se convierte desde un espacio como el IESPEC, que es y se debe consolidar como el alma mater de la democracia dominicana, y que estará al servicio de la ciudadanía y de todos los actores sociales que hacen vida en el sistema electoral y ciudadano de la República Dominicana. Profesor. Muchísimas gracias, Luigi Fernández, José Fernández, por esta oportunidad de interactuar con tu selecto público. Esperamos que en algún momento podamos también seguir socializando sobre nuevos logros que nos permitan a nosotros acercarnos a ese aspiracional de acompañar a la ciudadanía y acompañar al sistema de partidos políticos hacia una democracia más plena, más participativa, sobre todo más participativa ante el reto que tenemos de una baja que se observa en la participación electoral en los últimos años en República Dominicana. Dios mediante, eso lo vamos a superar. Este país que ya comienza a creer en la Junta Electoral va a participar más en las elecciones. Profesor, más que una entrevista, esto ha sido una clase inolvidable como aquella de la maestría. Gracias por su generosidad y por seguir enseñándonos con la misma pasión. Este capítulo no se cierra aquí, sino que dejamos la puerta abierta para que usted venga cada vez que lo considere oportuno y nos acompañe aquí a hacer un mejor país desde esta cabina de radio. Gracias, profesor. Estoy sumamente agradecido y me alegra que se haya fortalecido este vínculo entre maestro y discípulo. Gracias por acompañarnos. Osama FM.